Buenas noches, mis hermanos en Cristo. Qué gusto nuevamente estar aquí para compartir su bendita palabra. Gracias a Dios, le damos por un culto más de oración. Hay muchas peticiones y gracias a Dios porque Él nos escucha. Queremos en esta noche compartir un pasaje de Gálatas capítulo 6 que nos enseña muchas cosas. Quizás en otra ocasión ya hemos compartido algo de este tema, pero es un tema en 10 versículos lleno de muchas enseñanzas para todos nosotros. Y es que, hermanos, desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo por fe, somos una familia. Somos la familia de Dios. Y entonces, como familia de Dios, debemos amarnos y apoyarnos los unos a los otros, sobrellevando nuestras cargas con paciencia, con amor unos por otros. El más espiritual, o sea, el más maduro espiritualmente hablando, debe y tiene la responsabilidad de sobrellevar, de exhortar con mansedumbre a aquellos más débiles de la fe. Y si alguno cae, saberle exhortar y ayudarle a levantar para que siga adelante. No está en nosotros señalar a un hermano porque cometa un pecado, porque sea hallado en un pecado o porque cometa un error. Nosotros, dice la palabra que le digo aquí, los más espirituales, tenemos que saber con mansedumbre tratar a estos hermanos. No van a gloriarnos en las fallas de otros, ni causar pleitos, ni divisiones, sino amándonos los unos a los otros, ayudándonos, soportando las cargas de unos y otros, de la manera que Cristo nos enseñó. Porque esto es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y Él, como cabeza de la iglesia, Él quiere que su cuerpo ande unido siempre, los unos soportando a los otros, siendo pacientes. A veces tenemos que tener paciencia, pero sobre todo tenemos que tener presente algo. Somos hermanos en Cristo y Cristo murió por cada uno de nosotros. No nos corresponde juzgar ni señalar, nos corresponde ayudar a estos hermanos. Un hermano caído necesita que nosotros le apoyemos. Y como dice el pasaje aquí, mirándonos a nosotros mismos. El hecho de que usted sea más espiritual que otro no lo exime de que usted también pueda caer. El enemigo no descansa. El enemigo ataca de diferentes maneras. El ser humano es débil. Por eso Jesucristo en el Getsemaní mandó a orar. Porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y hay que seguir adelante. Tenemos que sembrar. Si sembramos para bien, segaremos para bien. No podemos engañar a Dios. Hacer una cosa y vivir otra. Dios no puede ser engañado. Usted tiene que vivir lo que nos enseña la palabra de Dios, y este pasaje nos enseña a vivir en armonía, en unidad, sobrellevándonos los unos a los otros. Mire conmigo Gálatas 6 y vamos a ver el versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios allí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo veo aquí, hermano, una tremenda enseñanza. Yo veo que muchas veces
Los hermanos en las iglesias, cuando tienen muchos años, cuando saben más de la Biblia, cuando se consideran más espirituales, a veces tratan con menosprecio a aquellos que son más débiles en la fe. A veces tratan con menosprecio a aquellos que por una u otra razón fallan. E inclusive miran a las personas no con una mirada de aprecio. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, los más espirituales, tenemos que exhortar, tenemos que apoyar y tenemos que animar a esas personas. Si alguno fuera sorprendido, dice allí, en alguna falta, ¿a qué se refiere alguno? Está hablando de creyentes. Este pasaje inicia con la palabra hermanos. Es un mensaje a la iglesia, no es al mundo, no al inconverso. Es un mensaje directamente a la iglesia. Por eso dice hermano, refiriéndose a la iglesia. Habla de dos grupos en la iglesia, los que están siendo sorprendidos y los que son más espirituales. Y noten, hermano, aquel que es más o se considera más espiritual también puede fallar. Quiere decir, hermano, que si un creyente fuere sorprendido en alguna falta, podríamos decirlo falta, caída, contratiempo, tropiezo, pecado. Está hablando de pecado en general aquí. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿cómo debe actuar el hermano espiritual? Nos está dando una lección, hermano. Si usted se siente más espiritual que otro hermano, que de hecho es una falla, es un error sentirse así, pero aquí dice que debemos restaurar con mansedumbre. Los sorprendidos y los espirituales. Los sorprendidos, si un creyente es descubierto habiendo cometido o cometiendo una falta, aquellos que son espirituales o más espirituales, y así hay muchos que piensan que son más espirituales que otros, quizás por los años. No, hermano, los años no cuentan la espiritualidad de nadie, ni los años en la iglesia cuentan tu madurez espiritual. Puede llegar alguien nuevo que puede madurar espiritualmente mucho más rápido que tú, porque está dedicado 100% al estudio de la palabra de Dios. Los años no te hacen ni más espiritual, ni más maduro en la fe, ni más importante que el último que entró a la congregación. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por todos, y Él nos ve a todos iguales. Los que se sienten espirituales se sienten con derecho a juzgar, a señalar y a castigar a esa persona que ha sido encontrada en un pecado. Hay el peligro de no querer restaurar a la persona, al afectado, sino que se prefiere condenar. Nosotros, hermanos, no somos Dios, no somos Cristo para condenar ni señalar a nadie. El creyente espiritual debe restaurarle ese con una actitud de mansedumbre. ¿Quién soy yo para señalar o juzgar a otro? ¿Quién? Romanos 14:10, mire lo que nos dice. Romanos 14:10. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:10 la siguiente manera. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¡Qué verdad, hermanos! ¿Con qué cualidades me siento yo como para juzgar a un hermano? Porque tiene fallas, porque es más débil, porque no conoce la palabra de Dios todavía. Por el contrario, hay que ayudarle a que él crezca también. Y nota lo que nos dice el Romano, y eso que no se nos olvide. ¿Cómo vas a actuar tú en esta condición?
¿Vas a ayudar, apoyar, animarlo, exhortarlo? Recuerda, dice Romanos 14:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquel que ha fallado, porque está hablando a la iglesia, es salvo, pero falló. Y aquel que está juzgando y señalando a su hermano por quien Cristo murió, también va a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes, los salvos, vamos a comparecer y allá vamos a ser evaluados por el mismo Señor Jesucristo, a ver si tenemos derecho a galardones o no. No sea que te avergüences, como dice en 1 de Juan capítulo 2, no sea que te avergüences si no eres hallado haciendo las cosas bien. Hermanos, tenemos ejemplo. El mismo Señor Jesucristo, cuando se le llevó a una pecadora sorprendida en el acto, no juzgó. Con un espíritu de mansedumbre, le dijo, vete y no peques más. Mire Juan 8:11. Juan 8 del 1 al 11, perdón. Juan 8 del 1 al 11. Y yo sé que no conocemos este pasaje, pero vamos a verlo. Juan 8, para tomar el ejemplo de Cristo. Esta mujer había sido sorprendida, pero no fue señalada por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios aquí. Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó a Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si somos verdaderos cristianos, ahí tenemos el ejemplo de cómo debemos actuar cuando un hermano es sorprendido en una falta o cuando un hermano cae producto de los engaños de Satanás o cae producto de la carne y cae en pecado. El mismo Jesucristo no la juzgó, solo le dijo vete y no peques más. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo. Él no condenó a la mujer sorprendida en el acto, él solo le pidió que no pecara más. En este caso, el Señor habló con espíritu de mansedumbre. El Señor Jesucristo anda con nosotros por el camino de la vida. Y cuando usted y yo caemos o tropezamos, Él está allí a nuestro lado y nos levanta, nos sacude, nos muestra las ropas y nos dice que comencemos a andar de nuevo. Él nos levanta. El mismo Señor Jesucristo está dispuesto a levantarnos de esa caída para que nosotros sigamos adelante. Entonces, ¿quién soy yo para señalar o acusar o despreciar o juzgar a un hermano que cae en un pecado? Tenga cuidado con esto, hermano. Yo no soy Dios para condenar a nadie. Los espirituales, dice aquí, habla de los espirituales o los maduros en la fe, tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dentro de las iglesias hay muchos que se consideran espirituales y hasta súper espirituales, pero también hay carnales en la iglesia. Aquellos que no han crecido mucho
y que no son conducidos por el Espíritu, sino que solo se dejan llevar por la carne. Pero aquellos que son súper espirituales, que realmente nos damos cuenta que al final son súper débiles en la fe, porque no han entendido la misión que tenemos en esta tierra. Exhortar con mansedumbre y ayudar a aquellos que han caído. Todos estamos expuestos a caer. Es por eso que tenemos que crecer espiritualmente. Ayude a su hermano a que crezca espiritualmente compartiéndole la palabra. Dios quiere que caminemos en espíritu, como dice en Gálatas 5:25, y no lo busque. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Pablo está diciendo a la iglesia: ustedes que son más espirituales, ayuden a los demás en el problema. Restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Aquí aconseja a restaurar al que ha caído. Es decir, que con humildad, con amor, hay que ayudarle a corregirse, a levantarse y a seguir adelante en el camino del Señor. No a cerrarle las puertas, no a mirarlo mal, no a despreciarlo y, en otras palabras, echarlo de la congregación. Por el contrario, hay que mantenerlo para que siga aprendiendo, se arrepienta, pida perdón y siga aprendiendo de la palabra de Dios para que también crezca y sea él uno de los que puede ayudar a restaurar a otros. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios capítulo 1, que tenemos un Dios de misericordia y de toda consolación. Y nosotros tenemos que pasar sufrimientos todos para ser consolados por el Señor, pero también para que nosotros consolemos a otros. Esa es nuestra misión. Así tenemos que vivir una vida cristiana, apoyándonos los unos a los otros, dejándonos acompañarnos unos a otros a llevar las cargas, a compartir con ellos, a enseñarles de la palabra de Dios para que sean también mejores cristianos. Aquí la palabra de Dios también nos habla de por qué tenemos nosotros que restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Dice la palabra de Dios aquí en este versículo 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí, hermano, puedes ser el plus ultra espiritual, pero tú también vas a ser tentado. Así que no juzgues ni señales. Por el contrario, trata a tu hermano con amor. El que piense estar firme, dice Pablo allá en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso también lo uno a la frase de este versículo y me dice a mí que yo no puedo jamás señalar a otro, porque yo también podría fallar en algún momento. Tratémonos con amor, con un espíritu de mansedumbre, amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros con paciencia, viviendo una vida según el fruto del Espíritu Santo, que comienza con amor, con paz, con paciencia y con fe. Esa es la vida que tenemos que llevar nosotros como iglesia, según nos dice aquí Gálatas. Nuestra responsabilidad es ayudar a restaurar a los hermanos que han caído. Quedarán heridas, quedarán cicatrices, pero Dios es el único que al final repara. Todos estamos en manos del Señor. No estamos para juzgar, no estamos, solamente estamos sí para ayudar y para hacer volver al caído. Muchos hermanos se van de las iglesias porque nosotros mismos no le hemos tratado con espíritu de mansedumbre. Muchos hermanos se van de la iglesia porque no han sido tratados con amor. Si bien es cierto que algunos tienen flaquezas, apoyémonos los unos a los otros y ayudemos a que ese hermano se levante y siga adelante. Dios nos llamó a la unidad, no a la división. Dios nos llamó a ser del mismo sentir.
no a los conflictos, no a las murmuraciones, no a los chismes. Si tú tienes que hablar con un hermano, háblale. No andes diciendo cosas a otros hermanos y hermanas, hablando de otros hermanos de la iglesia y aún del pastor. Porque en muchos casos han visto que hay personas que murmuran aún del pastor. Hermano, Dios nos ha llamado a la unidad. Si las cosas no son como yo quiero, quédese callado. Hable a Dios. Ore para que el Dios le dé sabiduría. Y siga adelante. Siga adelante en el camino. El Señor le indicará qué hacer. Pero no señale, no juzgue, no murmure de los demás. Ayúdele a levantarse. Debemos aprender a tener misericordia. Debemos tener misericordia con los demás, exhortándole con amor y paciencia y mansedumbre. Recuerden que aquí estamos hablando de 3 palabras más 4 palabras que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo que debe tener todo creyente y que debe desarrollar, porque el Espíritu Santo está morando en él. A veces nos conformamos con ir a la iglesia o con leer la palabra de Dios y ya. Hermano, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y debemos vivir de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Efesios 4:32, si no lo busque, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La pregunta que yo me hago en este momento cuando leo este pasaje, este primer versículo de Gálatas 6, ¿qué tal si la persona que fuera sorprendida fuera usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano? Ah, no, hermano, yo nunca voy a caer porque yo estoy firme. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué tal si fuera usted? ¿Cómo le gustaría que lo trataran? Para eso el Señor nos dejó la regla. Mateo 7:12. La regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos. Note, hermano, ¿cómo quieres que te traten si tú fueras el que cae? Yo quiero que me traten bien y que me ayuden, que me apoyen. Sí, hermano, entonces hazlo tú también con los demás. No piense usted que se inmune a aquello mismo por lo que está señalando con el dedo. No piense que es humilde. Hermano, tengo 35 años en la iglesia. No piense que es inmune. El diablo es más viejo que usted y no descansa. Cuidado con la forma como tratamos a nuestros hermanos. No señale con el dedo. De repente, aquello que estoy señalando con el dedo y por lo cual estoy reprochando y culpando, yo también estoy cayendo en lo mismo. Y por estar evaluando y señalando al otro, no me estoy señalando a mí y me estoy mirando a mí para ver cómo anda mi vida con el Señor y cómo anda mi vida de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. No pierda tiempo señalando al otro. Usa el tiempo analizándose usted mismo. Usted podría haber cometido el mismo error o podría caer también en lo mismo. Así que la actitud recomendada aquí es restaurar al caído con amor y mansedumbre. Tremenda enseñanza para nosotros. Y miren lo que dice el versículo 2 y 3, porque este es un pasaje rico en enseñanza. Versículo 2 y 3 dice allí: sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, ¿y cómo hay el cristiano engañándose a sí mismo? El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso la palabra de Dios en muchos pasajes nos habla de ser humildes. Porque ese de creerse ser alguien está hablando de vanagloria. Yo soy el que soy. Eso solamente lo pudo decir Cristo. Aquí dice en estos dos versículos que hay cargas
Hay cargas. En la Biblia hay varias palabras para traducir la palabra carga. Esto quiere decir que hay varias clases de cargas. Y cada uno de nosotros tiene por lo menos una carga, hermano. Si dice que no, usted es un mentiroso. Cada uno de nosotros tiene una carga. Las cargas son aquellas inquietudes que todos nosotros tenemos en el corazón por algo. Todos tenemos cargas. Pero nadie conoce el peso de la carga de los demás. Quizás la suya es más liviana, pero quizás la carga del hermano que se sienta a su lado en la iglesia es tan pesada que usted tampoco la podría cargar. Y por eso aquí dice sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Usted puede ayudar a esa persona a llevar esa carga. Puede tratarse de una enfermedad, una debilidad, una presión, una tensión, un cierto dolor o aflicción. Todos tenemos fallos, tenemos debilidades que constituyen peso en nuestra vida, que constituyen una carga. Sería mejor que usted ore por su hermano. Y hoy es un buen día, es culto de oración. Será mejor que usted ore por su hermano, pero no, nunca, jamás lo señale. Y si su dedo se levanta para señalar a otro hermano que usted considera inferior a usted, o porque lo han visto en pecado, o en alguna actitud que usted no está de acuerdo, en vez de señalar con el dedo, mire los 4 dedos de su mano para dónde señalan. Lo está señalando a usted. Use el tiempo mirando cuál es su carga, cuál es su debilidad y cuál es su falla. Las personas pueden tener pesos que son carga, una tragedia, un dolor, la tristeza, desilusión, depresión. Son inevitables experiencias que el humano vive. Hoy en día también se habla de una que se llama estrés. Hoy en día tenemos otra carga muy grande, todos, que se llama coronavirus. Todos tenemos carga, pero tenemos que saber tratar con estas cargas y apoyarnos los unos a los otros. Dice, ayuda al otro a sobrellevar sus cargas. Cuando alguien se encuentra con una carga muy pesada, y usted puede ver a un hermano riéndose a su lado y saludándole con mucho amor, pero usted no tiene idea el peso de la carga que lleva este hermano. No sabe la condición que ese hermano tiene. Esa persona así, cuando nosotros tenemos una carga muy pesada, necesitamos un amigo a nuestro lado. Ese amigo es Cristo. Pero también necesitamos un amigo, un hermano de la iglesia que nos ayude, alguien que esté de nuestro lado, que nos ayude a sobrellevar esas cargas. Nadie conoce las cargas de los demás. Ayudemos y apoyemos. Llevar unos a otros las cargas nos ayuda a ser tolerantes unos con otros, como compañeros de viaje. Recuerden que ya nosotros todos estamos en un viaje hacia la eternidad. Y mientras vamos en ese viaje, ayudemos al hermano. Recuerde, hermano, cuando uno va de viaje en un avión y cuando va o cuando viene, trae muchas maletas. Hay una carga con la cual no podemos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Que alguien nos ayude a cargar nuestras maletas. Alguien que nos ayude. Cargue usted su propia mochila y no esté mirando la carga de los demás sin hacer nada. Apoye, ayúdele a llevar sus cargas. Qué bueno una iglesia donde cada uno se apoya uno con otro. Se ayudan, se exhortan, se animan. Una palmadita en el hombro a su hermano es un aliciente para ayudarle con su carga. Un Dios te bendiga, estoy orando por ti. Es un aliciente que le ayuda a su hermano a llevar su carga. No piense que usted es el top. Usted también tiene carga y le gustaría que le ayuden a llevarlas. Recuerde el viaje en el avión con muchas maletas. Usted necesita que alguien le ayude. Asimismo, en nuestra vida cristiana, necesitamos que alguien nos ayude a sobrellevar las cargas.
Miren el versículo 3 al 5 aquí, en Gálatas 6. Dice el 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, ya lo vimos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. Nos vanagloriamos en los problemas de otros muchas veces. Mire su carga y gloríese de sí mismo. ¿Cómo está usted con el Señor? ¿Cómo está usted a la luz de la palabra de Dios? Gloríese de usted mismo y no se gloríe de los demás. Porque todos tenemos cargas en esta vida. Antes de compararse con los demás, hermanos, el creyente debería dar un paso atrás y dirigir la mirada a sí mismo. Una mirada objetiva para examinarse a sí mismo. Mírese a usted mismo, mire su carga, mírese a la luz de la palabra de Dios, usted primero, y entonces mire las cargas de los demás. No señale ni juzgue, porque aparte de que es pecado, usted no está edificando, ni usted ni su persona, ni está edificando al otro. La palabra de Dios nos habla de la unidad. Cada uno acostúmbrese a llevar su mochila en las espaldas y donde pueda, dele la mano al otro para ayudarle con las cargas de ellos también. Eso sería una bonita vida cristiana. No sintiéndome el mejor, no sintiéndome el más alto ni el más grande. Aún siendo el pastor de la iglesia, soy el servidor de todos. Y así nos debemos ver todos. Al servicio uno al otro y seguir adelante marchando en esta vida sirviendo al Señor. Solo hay un lugar donde usted puede librarse de estas cargas. Y ese lugar está en la cruz de Cristo. Ponga sus cargas en manos de nuestro Señor Jesucristo y Él le librará de esa carga. Dice el Salmo 55, 22, allí, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor Jesucristo vuestra carga y ayuda al hermano a llevar su carga también. El Señor Jesús también dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es allí que tenemos que acudir con nuestras cargas y poder apoyar al hermano que no puede con sus cargas. Tú que eres más espiritual o que te sientes más espiritual, tienes una responsabilidad más grande. Apoyar a tu hermano, a exhortarle con ánimo, con mansedumbre y apoyarlo en llevar su carga para que él salga adelante y también siga con nosotros en ese viaje que llevamos hacia la eternidad. Ya el boleto está pago, pero ya vamos en ese viaje para un día estar con el Señor. Miren, versículos 7 al 10, no nos cansemos de hacer el bien, dice. Es que todo este pasaje, hermano, es para que nosotros entendamos que tenemos que vivir en esta vida haciendo el bien. Del 7 al 10 es como la conclusión de estos primeros versículos. El caído, el espiritual, la exhortación, el ánimo, la carga del uno al otro. Dice, para que se cumpla la ley de Cristo, tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros. Entonces, la tercera parte de esta enseñanza es, no nos cansemos de hacer el bien. Nunca debemos cansarnos. Gálatas 6 del 1 al 10. Gálatas 6 del 7 al 10. Gálatas 6 del 7 al 10. Dice la palabra de Dios así. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos. Subraye la palabra todos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y note después de la coma lo que sigue, hermano. Y mayormente a lo de la familia de la fe. Gloria a Dios. Y aquí cuando me dice todos, incluye al inconverso también. Tenemos que hacer bien para que ellos vean nuestro testimonio y también quieran venir a los pies de Cristo. Pero aquí dice también, finalizando, que sobre todo a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los miembros de tu iglesia, hermano? Son los miembros de la iglesia. A veces tenemos muchos problemas y pensamos que el mundo se nos viene encima. Pues bien, si esa es su preocupación, le animo a sembrar la semilla correcta. Y aquí dice que la semilla correcta es hacer el bien. Siembre de esta semilla, porque a su tiempo segaremos. Lleve una vida según el Espíritu, andando según la voluntad de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, sobre todo a nuestros hermanos en la fe. Dios no puede ser burlado. Haga el bien. Viva como cristiano una vida agradable ante los ojos del Señor. Hermanos, todo este pasaje nos está diciendo, vivan según la ley de Cristo. Vivan con mansedumbre. Vivan dando ánimo. Ayuden a su hermano en las cargas. Compartan las cargas con ellos. Haz el bien. No te canses de hacerlo. Dios no puede ser burlado. Y aquí, hermano, nos dice un pocotón de cosas también. Porque cuando estoy en la iglesia me siento el más espiritual. Me siento el más santo. Pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu corazón y conoce lo que haces en el interior de tu vida. Él lo conoce. Tú estás sentado allí y el pastor te ve allí cantando y aplaudiendo, pero Dios en tu corazón de repente está viendo que tú estás sintiendo egoísmo con un hermano. O que estás pensando mal de un hermano y Dios conoce eso. Dios no puede ser burlado. No te engañes, hermano. Te puedes esconder de quien sea o puedes aparentar lo mejor ante los ojos de los hombres, pero Dios te conoce hasta el último cabello de tu cuerpo. Dios escudriña los corazones. Dios sabe lo que hay en el interior tuyo. Dios no puede ser burlado. Así que, como sabemos eso, hagamos bien. Tratemos a nuestros hermanos de la fe como debe ser. Tenga paciencia. Usted cosechará lo que haya sembrado. A pesar de la incomprensión y oposición de otros, de los problemas y las dificultades, continúen sembrando para vida eterna. Un día vamos a estar frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Un día estaremos allí, hermano, y te van a pasar la película de aquellas cosas que meditabas en tu corazón. Te van a pasar la película de los gestos que hacías a hermanos que no considerabas suficientemente espirituales. Te van a pasar la película de todo lo que pensaste acerca de los demás, de las veces que señalaste a tu hermano, de las veces que lo viste caído y no lo restauraste. Allá como el buen samaritano, que pasó el sacerdote y el levita y no hicieron nada. Pero este hombre ayudó al que estaba caído. Ese es nuestro trabajo. Aprende de esa parábola. Tenemos nosotros que ayudar al caído. No importa quién sea, hermano. Dice aquí, prefiriendo los de la familia de la fe. Ojo, hermano, que no vea usted a un hermano en la fe caído y usted simplemente pase de largo. Y no haga nada y por el contrario se vire y lo señale. Ya le dije, cuando usted tenga deseo de señalar con el dedo índice, mire la mano para que vea que hay 4 dedos en su mano señalándolo a usted. Tenga cuidado con esto. Dios no puede ser burlado. Hagamos bien a todos. Lleve una vida según el Espíritu, andando según la voluntad de Dios. Romanos 12:18 nos dice allí, en cuanto dependa de vosotros, están bien con todos los hombres. Nuevamente nos repite que tampoco es suficiente con los de la iglesia. Está bien con todos los hombres. Y así también tenemos que hacer bien a todos los hombres. Porque con tu testimonio puedes hacer que alguien que no conoce a Cristo venga a los pies de Cristo.
Cuando uno vive sujeto al Espíritu Santo, se produce en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Entonces, mi estimado hermano, usted va a hacer el bien. De esa manera usted hará el bien a todas las personas y especialmente a los otros cristianos. ¿Qué significa esto? Déjese llevar por el Espíritu Santo de Dios. Déjese llevar por las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad y todas. Son 9. Son 9 allí. Dominio propio. A veces tampoco nos dominamos nosotros mismos. Son 9. Déjese llevar por ese fruto del Espíritu Santo y haga el bien. Siembre para bien, que cosechará para bien. Pero si usted siembra en la carne, dice allí, cosechará de la carne. Y usted sabe que la carne no nos trae nada bueno. Si usted señala con el dedo a un hermano que ha caído de algún pecado en la carne, cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. No señale. Considérese a usted mismo, no sea que usted también sea tentado. Concluyo con esto. Si usted vive una vida según el Espíritu Santo, podrá ayudar a restaurar a los hermanos caídos. Para ayudar a sobrellevar las cargas con sus hermanos, debe tener en mente que hay que ayudarnos los unos a los otros. Usted puede aprender a llevar su propia carga y ponerla en manos de Cristo. Y así también podrá ayudar a su hermano que tiene una carga muy pesada. Vivir según el Espíritu Santo le permite hacer el bien a todos, especialmente a lo de la familia de la fe. Recuerden este pasaje, hermano. Le recomiendo que se lo lea estos 10 versículos 2 y 3 veces, hasta 5 si puede. Y saque aquí, cada vez que yo lo leo, hermano, yo saco una enseñanza. Porque hay mucho que aprender de lo que nos dice Pablo en este capítulo 6 de Gálatas. Que Dios le bendiga, hermano. Y recuerden, no señale, exhorte y anime y ayude a llevar las cargas. Que Dios te bendiga.